vez más con un amigo senador para acercarnos, para conocerlo más, con Juan Gerardo Flores Ramírez. Juan Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias. Y vaya temita que venimos a tocar, que es el de las telecomunicaciones, ¿verdad? Ahorita apenas a punto de esto de las leyes secundarias ya aprobadas. Y bueno, pues muchas dudas al respecto, Claro. para que nos orientes. Quiero un poquito primero platicar acerca de tu experiencia, tu semblanza curricular. Pues has sido diputado federal, tienes 45 años. Exactamente. Joven. Director general de resoluciones de acuerdos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, fuiste director general de licitaciones del espectro radioelectrónico, Comisión Federal de Telecomunicaciones, asesor del presidente Comisión Federal de Telecomunicaciones, director de planeación en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, asesor del subsecretario de planeación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y secretario técnico de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía en la legislatura también del 2006 al 9, ¿no? Así es. Así, para hacerlo corto. Empezaste joven, ¿no? Sí, recién saliendo de la carrera, yo estudié economía en el ITAM y saliendo de la carrera de inmediato me incorporé a trabajar en la Secretaría de Agricultura, el subsecretario era Luis Telles, pues me acoplé con su equipo y de hecho fue una muy buena experiencia en aquel entonces porque participé pues apenas recién salido de la carrera en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, entonces fue una muy buena experiencia, súper enriquecedora y pues sí, yo creo que sí me preparó para muchas de las cosas que he enfrentado después, ¿no? ¿Y cuando saliste luego dijiste lo mío es la política? Pues mira, lo que pasa es que desde chico a mí siempre me ha traído la cosa pública, ¿no? No pensaba yo en un principio enfocarme a la parte legislativa, de hecho, más bien me fui por el lado de la administración pública en la parte del ejecutivo y pues por ahí andaba. Y por azares del destino, digamos, la vida me fue llevando hacia esta cuestión, que pues también es súper apasionante. ¿No tienes familia de políticos? No, mi papá fue funcionario de Pemex toda su vida, mi abuelo fue militar, de hecho, un poco por él fue que siempre me atrajo la cosa pública, porque él desde siempre cuando nos visitaba, por ejemplo, pues siempre platicaba con él de política y cosas por el estilo, porque él fue uno de los cadetes que acompañaron al presidente Madero en esta famosa marcha de la lealtad, y como que se le quedó el gusanito de estar siempre pendiente pues de todo lo que ocurría alrededor del gobierno federal, ¿no? Entonces, todas las mañanas lo veías leyendo en el periódico, en las columnas, entonces yo desde entonces, pues como que me hice muy adicto a leer los periódicos desde chico, ¿no? Entonces, sí, pues sí, me interesaba siempre el acontecer, pues lo que ocurría en el gobierno, la grilla, todo eso. En la escuela, en cierta forma, también participé en cuestiones por ejemplo, de los consejos de alumnos. Nunca busqué presidirlos, pero sí participé, por ejemplo, cuando yo fui estudiante en la carrera de Economía en el ITAM, pues tuve la fortuna de compartir aquella época, por ejemplo, con Luis Videgaray, con José Antonio Meade, el canciller. Son de la generación, más o menos. Exactamente, y varios otros funcionarios del gobierno federal, que ellos sí, por ejemplo, estaban muy metidos un poco más en la grilla, ¿no? En la escuela. Entonces, yo participaba en las campañas para el Consejo de Alumnos, pero más como light. Sí, en forma más light. O Luis Carlos Ugalde también, que estuvo en aquel entonces, Virgilio Andrade, que fue consejero del IFE, también es contemporáneo mío. Él fue presidente del Consejo de Alumnos, igual que Luis Videgaray, por ejemplo. ¿Para ti qué perfil debe tener un político? ¿Qué debería de estudiar? Porque me topo con muchos que estudiaron Derecho, en tu caso Economía. Pues mira, yo creo que no hay un perfil específico. Históricamente o tradicionalmente en México se ha manejado que pues los que estudian Derecho, pues uno de los campos a los que se pueden dedicar con mucha facilidad es el de la política. Yo diría que pues también la carrera de Economía te da muchas herramientas para poder participar en esto y entender pues lo que pasa y las discusiones, por ejemplo, aquí en el Congreso. Pues a mí creo que me han dado cierta ventaja para poder incluso tener una disciplina de cómo abordar las cosas, pues con mucho estudio. Es que dicen que es una forma de pensamiento más que una carrera en la economía, ¿no? Sí, y bueno, y en el ITAM, por ejemplo, pues te hacen de una disciplina para que a todo lo que hagas lo hagas con rigor, ¿no? Ya. Entonces,
Sí, derecho, economía, obviamente hay carreras que también te preparan para esto, ¿no? La misma carrera de ciencia política o relaciones internacionales, me parece que son carreras que sí te dan muchos elementos para poder desenvolverte bien aquí. Oye, bueno, y entrando aquí en materia, ¿no? De lo de la ley de telecomunicaciones, pues se dicen muchas cosas, a favor, en contra. Dime una cosa, el proceso, esto acaba apenas de ser aceptado, ¿no? Las secundarias. Platícame tú un poquito, a ver, empiézale. Claro, sí, fue un proceso un poco largo. Tuvimos, como bien sabes, la reforma constitucional el año pasado. Luego entró la iniciativa del presidente pues a principios del periodo ordinario que concluyó en abril. Y desde entonces hubo una discusión, quizá no tan abierta, pero ya hubo una discusión entre los distintos actores, tanto el propio Ejecutivo, en el Legislativo, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, pues había reuniones, había discusiones sobre el sentido que podría tomar la discusión y el producto final, que era el dictamen que íbamos a discutir. Finalmente se pudo llevar a buen puerto, hubo un intento de hecho las Comisiones Unidas se reúnen desde finales de marzo, no, finales de abril, aprobamos incluso un programa para discutir y presentar un dictamen. Desafortunadamente hubo varios actores que desconocieron ese programa en el que habían aceptado, ¿no? Y las cosas no pudieron llevarse a buen puerto. Fue aquella famosa discusión que hubo aquí cuando se alegaba que era un dictamen del senador Lozano, cuando en realidad pues era un dictamen que pues contenía muchos de los aspectos que sí se habían dialogado en las mesas informales que te comento que ya habían tenido lugar. Bueno, finalmente la legislación, el dictamen como tal en el Senado se puede discutir, se discutió aquí hace un par de semanas, se aprobó por la mayoría de los legisladores del PRI, los senadores del PRI, del Verde y del PAN, incluso del PAN. Me parece que 2/3 partes de la bancada del PAN votó a favor de este dictamen, y se fue a la Cámara de Diputados, más o menos la misma proporción de votos a favor, y fue promulgada ya por el presidente este lunes, fue publicada en el Diario Oficial el mismo lunes y entra en vigor, según yo, el 13 de agosto. Ahora, te decía porque, bueno, esto de la preponderancia, mucha gente, sobre todo la gente común que no sabe estos términos y tal, digo, los que la han investigado un poquito ya tendrán idea, y luego, bueno, viene hasta el chiste, ¿no? Entonces los preponderantes ahora van a ser pymes para que puedan, ¿no? Son un chiste, pero a ver, ¿qué va a pasar? Sí, mira, ahí hay una discusión que yo pienso que es un poco, pues es más retórica, porque de hecho desde el dictamen de la reforma constitucional, ya incluso me aprendí la página, en las páginas 268 y 269 del dictamen de la reforma constitucional, del dictamen de aquí de la Cámara de Senadores, viene, digamos, es la parte considerativa. La parte considerativa es muy amplia, y la parte considerativa de un dictamen es donde el legislador, digamos, explica, ¿no?, cuál es el sentido o qué se busca con determinada disposición que va a quedar incluida en la ley o en la Constitución. En este caso, en las páginas 268 y 269 de ese dictamen se explica con nitidez que la preponderancia es una nueva herramienta que no es conocida o que no ha sido utilizada ni en México ni en ninguna otra parte del mundo, pero por la situación de la elevada concentración que se vive en México, pues es conveniente plasmarla en la Constitución, y que, a diferencia de una herramienta tradicional en la legislación en materia de competencia económica, que es la que se conoce como poder sustancial en el mercado relevante, que coloquialmente se le llama dominancia, que a diferencia de esa, se crea esta figura, y ahí se explica y se dice, esta figura, a diferencia de la otra que se utiliza para regular el poder por mercado o servicios, en este caso en particular es una herramienta creada para regular por sector. Ahí lo dice con claridad. Es una Pero eso es lo que no les gusta mucho, ¿no? Sí, es una discusión que al final, cuando ya estábamos aquí en el tema de la legislación secundaria, pues hay muchos que
hicieron como que no la veían, ¿no? Porque eso es fuente de derecho, aunque es parte considerativa y no está plasmada en la Constitución como tal, es fuente de derecho también, porque es cuando generalmente los jueces o incluso la Corte va a esa parte de los dictámenes para conocer cuál fue el espíritu del legislador. Entonces, pues hay mucha gente que entró a esta discusión y que entró al debate o hacía como que no había leído eso, o que nunca lo quiso leer, o que nunca lo leyó cuando aprobamos aquí la reforma. Ahora, ¿por qué desde mi punto de vista está bien que sea por sector? Primero, por la parte que ya traemos, te digo, desde del dictamen. Dos, porque estás hablando de dos sectores altamente concentrados. El sector de las telecomunicaciones en particular lo han querido describir o dibujar como un sector en el que hay distintos operadores que ofrecen, que están en un mercado y que ofrecen, como si hubiera ventanillas, distintos servicios, ¿no? Está el de telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha, fija y móvil. No son esos los únicos servicios que se proveen en el sector telecomunicaciones, hay mucho más servicios todavía. Por ejemplo, el servicio de trunking, ¿no? El de radio que ofrece Nextel. Pero todos estos servicios se proveen a través de una red, ya sea una red fija o una red móvil, pero se proveen a través de una sola red. Entonces, el servicio de telefonía fija, el servicio de banda ancha fija, el servicio de televisión de paga incluso, pueden ser proporcionados todos a través de una sola red. Entonces, si tú estás hablando de un operador con un gran poder de mercado, ya sea en el sector de telecomunicaciones o en el sector de radiodifusión, que tiene una naturaleza un poco distinta, pero en el caso del sector de telecomunicaciones, si tú estás hablando de una gente con un elevado poder, pues el elevado poder lo tiene porque puede a través de esa infraestructura proveer una gran cantidad de servicios y esa red le da tal poder que puede inhibir que otro entre, que otro se desarrolle bien, lo cual ya ocurrió en México. O sea, desde que se abrió el sector telecomunicaciones a la competencia en el 96, perdóname, pues el operador establecido ha sido exitosísimo en frenar los planes de desarrollo de cualquier otro operador. Tú te acordarás de que en el 97 hubo operadores que quisieron entrar al mercado de larga distancia. En aquel entonces, me acuerdo, nos borbandearon con muchos anuncios en la televisión de muchas empresas que entraron a prestar ese servicio. Desafortunadamente, a la vuelta de 3 años, la mayoría de esos prácticamente habían desaparecido porque no pudieron con las condiciones onerosas que les imponía este jugador, ¿no? Entonces, es un operador o es un jugador que tiene un poder tal que es dueño de una red fija y una red móvil. Mira, vamos a platicar de eso, si me permites, después del corte. Claro. ¿Sí? Continuamos aquí con el senador. Claudia Arellano.